Y sí, mis hermanos, retomamos nuestro estudio del progreso del peregrino y donde nos dejamos el día viernes, estamos en la entrada de Cristiano, en la puerta angosta, donde él entra por ahí, es recibido por buena voluntad y es recibido con gracia, con misericordia, a pesar de su caída. ¿Cierto? Él se lamenta y dice que no merece entrar por su pecado anterior y por haberse apartado del camino por el consejo y astucia de sabios según el mundo. Pero es recibido y recibe la promesa de perdón. Entonces, llegamos ahora a el lugar a donde el Señor, el portero, buena voluntad, le envía a Cristiano. Le envía a la casa del intérprete. Y cuando llega ahí, debe llamar para oír cosas muy excelentes y útiles. Cristiano está muy motivado porque después de muchas dificultades, habiendo superado dificultades de las cuales ni se daba cuenta, y habiendo encontrado en el portero una buena disposición para con los cargados y pobres peregrinos, por fin ha empezado su camino hacia el monte Sión y la ciudad celestial. Sigue luchando con su carga por ahora, pero por el momento recibe un poco de alivio y la ayuda espiritual del intérprete. Cristiano toca la puerta y recibe la bienvenida y empieza a hablar con el dueño de la casa, diciendo, Señor, vengo de la ciudad de destrucción y me dirijo al monte de Sión. El hombre que se halla en la puerta de entrada a este camino me ha dicho que si pasaba por aquí, usted me mostraría muchas cosas excelentes y muy provechosas para mi viaje. Cristiano ha iniciado su camino, pero primero toma el consejo de buena voluntad para recibir esas guías excelentes y provechosas para su peregrinaje. Una pregunta importante que surge en ese punto de la historia es, ¿qué es cristiano? ¿Qué es? ¿Es un cristiano? ¿Es justificado? ¿Qué es? Cristiano ya ha entrado a la puerta angosta y está en el camino a la ciudad celestial, pero en la historia todavía lleva su carga en su espalda. Entonces, ¿cómo es eso? No ha puesto su fe completamente en la cruz de Cristo todavía. Sigue bajo su carga y con la ropa sucia, en un sentido. Entonces, ¿es un cristiano o no? Para Spurgeon, eso es uno de los problemas del libro, porque dice que evangelista debería haber direccionado al cristiano a la cruz directamente y no a la puerta angosta. Pero creo que Bunyan quiere relatar no solamente la experiencia externa del cristiano, sino también lo que sucede internamente, como por ejemplo se ve en el pantano del desaliento. No es solamente algo externo lo que evangelista, no es un predicador literal, sino también es una realidad interna lo que está sucediendo. Por esa razón creo que esas escenas de la entrada en la puerta angosta, a casa del intérprete, y de ahí la llegada a la cruz, lo cual se ve como la verdadera conversión, en que su ropa es cambiada y su carga aliviada, y de ahí su tiempo en el palacio hermoso, representan la aplicación de la salvación en su totalidad. Es decir, la entrada por la puerta angosta y el tiempo en la casa del intérprete representan la regeneración y el inicio de la obra del Espíritu Santo como iluminador y maestro. Entonces, eso es algo que empieza en la soteriología reformada. Empieza con la obra de la regeneración y la iluminación del Espíritu Santo. Esa iluminación viene con la regeneración y precede la conversión en un sentido, porque es en respuesta a esa iluminación que nosotros creemos y nos arrepentimos. Porque sin eso no vemos nuestros pecados y no vemos a Cristo. Esa obra es previa. Y creo que esa es la idea aquí. La llegada a la cruz representa la conversión misma, donde sucede la justificación y recibe el sello del Espíritu Santo. Pero aquí vemos la entrada, que es la regeneración, y la iluminación del Espíritu Santo. Y de ahí llega, después de la cruz, al palacio hermoso, que representa el inicio del proceso de la santificación. Lo tenemos en la teología reformada, de la cual Bunyan era un proponente. La regeneración procede la fe y la conversión, y así también la justificación en la Ordo Salutis. Pero quizás nosotros, como Spurgeon diría, no predicamos así, ¿cierto? No predicamos regenérate.
Sí decimos, hay que nacer de nuevo, pero estamos llamando constantemente a las personas ¿a qué? A la fe y al arrepentimiento. Entonces, en un sentido, ¿está mal decir eso? Obviamente no, porque Cristo, Juan el Bautista y los apóstoles nos dejaron ese ejemplo de llamar a la fe y al arrepentimiento. Porque la regeneración es algo soberano, algo que el Espíritu Santo hace soberanamente y no algo que nosotros enactuamos o hacemos, sino es algo que el Espíritu Santo hace en medio del llamado al Evangelio, el llamado externo e interno. Entonces, aunque no predicamos como evangelista, regenérate, pasa por la puerta angosta, sino estamos hablando de conviértete al Señor, cree en Él, arrepiéntete de tus pecados. Esa es la idea aquí. No hay cristianos en la actualidad que hayan sido regenerados, pero que no crean ni hayan sido justificados. Todos los regenerados también crean y son justificados, y viceversa. Pero es una alegoría. Es difícil comunicar la plenitud de lo que sucede en la salvación sin que haya una aparente distinción, ¿cierto? En la Ordo Salutis reformada, la regeneración es la iluminación del Espíritu Santo, la conversión, fe, arrepentimiento, la justificación, el sello del Espíritu. Todo esto sucede en un momento. Pero en una historia que estoy tratando de relatar, ¿cómo hago esto? ¿Cómo puedo darle el toque especial a cada detalle en algo que sucede todo en el mismo momento en la realidad? Entonces, lo que hace es lo pone en varias escenas distintas. Pero hay algo interesante. No hay peligro aquí. Está caminando por medio de murallas de salvación en esos primeros pasos. Tiene que llegar. No hay nada que lo va a desviar de esto. Los desvíos vienen después, en el proceso de la santificación, en el peregrinaje. Pero en este tiempo está seguro dentro de las murallas de la salvación. En el proceso de cristiano, aparece como una distinción de tiempo con varias paradas en su viaje. Pero en la vida de cristiano real es algo que sucede todo en un momento. No es que uno es regenerado y después de unos días o meses se convierte, y de ahí pasando otro año recibe la justificación, y de ahí luego empieza la santificación. No es así. Todos esos pasos suceden en un momento en la vida de un cristiano. Es probablemente por esto que esa serie de paradas es igual en la vida de cristiana en la parte 2 de esa alegoría. Todos los cristianos verdaderos tienen que pasar por esto. Y de hecho, ese es uno de los problemas. Hipócrita formalista. Y los muchos otros falsos convertidos, ¿qué sucedió? No pasaron por la puerta angosta. No pasaron por el camino, los pasos fundamentales para la fe cristiana. Regeneración, la iluminación del Espíritu, la obra de la conversión y recibir así la justificación, adopción y sello del Espíritu. Por lo tanto, podemos decir que la entrada del cristiano en la puerta angosta representa el primer paso en la aplicación de la salvación, ese llamamiento eficaz y la regeneración. La cruz luego representa la conversión y con ella la justificación y sello del Espíritu, que viene después de la regeneración. Y por lo tanto, la parada en la casa del intérprete hace referencia al inicio de esa instrucción espiritual que viene del Espíritu Santo en el alma regenerada. Esto se ve también en la bendición final que el intérprete le dio a Cristiano. Que el Consolador te acompañe y Él sea siempre quien dirija tus pasos hacia la ciudad. Entonces, esas son las palabras finales del intérprete a Él, que nos ayuda un poco a ver, esa es la obra del Espíritu Santo. Una vez un alma es regenerada, el Espíritu Santo empieza a tomar de las cosas de Cristo y dárselas a su pueblo. El Espíritu Santo es esa unción de Dios que instruye al cristiano en lo que es propio de un verdadero cristiano que ha nacido de nuevo. El Espíritu es el que prende la luz en la mente del cristiano para entender y comprender las verdades del Evangelio. Y eso se ve también en la casa del intérprete. Cuando las lecciones del intérprete empiezan por por encender la luz para que el cristiano vea. Entra a la casa y la luz está apagada. Pero de allí envía a su siervo a prender la luz. El intérprete, por lo tanto, más que un mero ministro del Evangelio, representa el Espíritu Santo. Lo que Nicodemo necesitaba para poder ver y entender las cosas del reino de Dios y de las Escrituras era el nuevo nacimiento del Espíritu. Y creo que eso es lo que Bunyan aquí describe.
La casa del intérprete es una figura muy importante en la historia del peregrino. Aquí recibe 7 lecciones prácticas, visiones o guías que le servirán en varias partes de su viaje. Hay por lo menos conexiones útiles con esas ideas en varias otras partes de la historia. Y son lecciones útiles para guiar su camino. Ahí también pueden guiar nuestro camino el día de hoy. Estas son lecciones en forma de parábola, que son recordatorios visuales y memorables de algunas verdades de las Escrituras esenciales para la vida cristiana. Spurgeon demuestra su aprecio por esas parábolas de esa manera. Aquellas escenas que Cristiano contempló en la casa del intérprete y en el palacio llamado Hermoso son algunas de las más ricas y mejores parábolas que se encuentran en la literatura humana. En efecto, con excepción de las de nuestro Señor mismo, no hay ninguna que pueda superarlas. Dice también que sus estudiantes ministeriales deben conocerlas de corazón. Conocer esas 7 lecciones de corazón. Entonces, les recomiendo lo mismo. Otro comentarista sobre Bunyan, George Cheever, dijo: sería difícil encontrar 12 páginas consecutivas en la lengua inglesa que contengan tales volúmenes de significado, en lecciones tan bellas e instructivas, con imágenes tan celestiales, en un estilo tan puro y dulce, y con una apelación tan emocionante a los mejores aspectos del corazón, como estas páginas. En esencia, esas 7 lecciones le dan al peregrino 7 verdades y 7 herramientas que necesita para poder llegar a su destino deseado. Son verdades que ayudan en el proceso de santificación y alimentan su perseverancia. Ve, en primer lugar, la necesidad del poder de identificar guías buenos y fieles. 2, la obra regeneradora del Espíritu Santo. 3, la paciencia. 4, la dependencia de la obra de gracia. 5, el denuedo y valentía. 6, la sobriedad y diligencia. Y 7, un temor de Dios. Esas 7 cosas se mostrarán en una necesidad esencial para el cristiano en varios momentos de su viaje, pero también son 7 verdades que nosotros necesitamos también. Vemos en primer lugar el verdadero ministro. Vemos un retrato del tipo de hombre que debe ser llamado al ministerio pastoral y cómo debe ser aquel a quien los peregrinos acuden para guía en su peregrinaje. El libro describe un cuadro de un retrato de un pastor. Dice: Cristiano vio colgado de una pared el retrato de alguien serio y solemne, que tenía los ojos levantados al cielo, con el mejor de los libros en su mano, la ley de la verdad escrita en los labios, el mundo a sus espaldas, y él en actitud de exhortar a los hombres. Una corona de oro pendía sobre su cabeza. Entonces, aquí vemos una alegoría, una descripción del pastor con cada detalle escogido para simbolizar algo. Entonces, al ver el cuadro, hay esa conversación y pide la explicación. ¿Qué significa ese cuadro? Entonces, el intérprete da esta explicación. Este es un hombre entre 1000. Se trata de alguien que puede hacer suyas aquellas palabras del apóstol. Aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. El verlo con los ojos elevados al cielo, el mejor de los libros en la mano y la ley de la verdad escrita en sus labios, es para mostrarte que su trabajo consiste en conocer y explicar cosas difíciles a los pecadores. Por eso está de pie en actitud de intentar convencerlos. Tiene mundo detrás, a sus espaldas, y una corona de oro prende sobre su cabeza, para indicarte que por haber despreciado y tenido en poco las cosas de ese mundo, por amor al servicio de su Señor, obtendrá en el siglo venidero como recompensa una corona de gloria. Entonces, primero dice que es un hombre serio y solemne. En esa característica vemos que el hombre autorizado para ser guía para los peregrinos es uno que entiende la seriedad y solemnidad de su cargo. Es alguien que entiende que está tratando con almas preciosas al Señor de la ciudad celestial y que Él mismo los ha encomendado a ese deber y por eso deben hacerlo con una completa sumisión a Él y una firme diligencia en llevar a cabo su voluntad. Sabiendo que es el Señor mismo que le ha comisionado para cuidar de esas almas,
refleja un amor genuino, entrañable por las ovejas. Por eso puede hacer suyas las palabras de Pablo, en que expresa este mismo corazón. Hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto. Escuchen ese lenguaje. Segundo, la descripción dice que tenían los ojos levantados a los cielos. En esta característica vemos que el hombre autorizado por el rey es uno que lleva a cabo su cargo con sus ojos siempre puestos en la majestad divina. Reconoce que su cargo viene del Dios de los cielos y que depende en todo momento de la gracia que viene de los cielos. Además, está en la tierra, pero como un representante de los cielos para guiar a los hombres hacia los cielos. Y por eso lleva a cabo su ministerio con humildad, dependencia de gracia, oración a Dios y con una representación fiel de Dios, quien le ha comisionado. Tercero, dice que tenía el mejor de los libros en su mano. En esta característica vemos enfatizado el punto que estos hombres son llamados por Dios para estudiar y anunciar la verdad de Dios revelada en su palabra. Por eso se dedica a la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, la lee, la estudia, tiene la palabra morando en abundancia en su corazón. La palabra de Dios es un mayor tesoro que todo el oro del mundo y una dulzura más de la miel del panal. Estudia y se dedica a este libro porque, como sucedió en la vida del cristiano, sabe que en este libro se encuentra la guía, instrucción, ayuda y consuelo que los peregrinos necesitan para su viaje. Cuarto, dice que tenía la ley de la verdad escrita en los labios. Es decir, no solamente tiene el libro como objeto de estudio, sino también es el gran tema de su conversación y discurso. Él estudia la palabra, pero también asegura que sus palabras sean sazonadas con la gracia que vienen de ese libro. Su llamado no es solamente conocer la verdad, sino de darle a conocer a los peregrinos, guiar a los peregrinos con la verdad, consolarlos en dificultad, llevarlos a la seguridad de la ciudad celestial. Tiene en sus labios las glorias y misterios del Evangelio, las instrucciones y guías de la ley, una palabra apropiada para cada temporada, una confrontación para el pecado, un ánimo por el decaído, fuerza por el atacado y debilitado, y gracia y paciencia para con todos. Quinto, dice, el mundo a sus espaldas. Ese hombre es un peregrino también. También ha decidido salir de la ciudad de destrucción para ir a la ciudad celestial. Pero no solamente ha dejado el mundo en ese sentido, sino también ha dejado las atracciones del mundo en su cargo. Es decir, no lleva a cabo su cargo para ganar las cosas del mundo, para agradar a los hombres. No es motivado por la avaricia, el temor de los hombres, ni el deseo de tener una reputación o fama. Como Pablo dice a Timoteo, pero tú, oh hombre de Dios, huye de esas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Ha dejado esas cosas, se ha preferido incluso unirse a Cristo en ser rechazado por el mundo, si solo puede servir a un peregrino en su camino. No tiene la atracción del mundo llevándole a ablandar o omitir la verdad, ni para minimizar el pecado o evitar su confrontación. Sus ojos están levantados a los cielos. Por eso lucha para agradar a su Señor sentado allí, y no al mundo que está detrás. Sexto, dice que estaba en actitud de exhortar a los hombres. El hombre tiene valentía y un corazón que ama tanto a los peregrinos que confronta su pecado. Como evangelista hizo con cristianos, ¿cierto? No minimizó su pecado. No dijo, está bien que pecaste contra el Señor y tuviste por algo despreciable la cruz de Cristo. No, dice, sí, es algo bien grave. Debes evitar nunca más caer en ese pecado. Pero si hay perdón, exhorta, llama al pecado, busca asegurar que no sean engañados por el endurecimiento del pecado. Séptimo, dice que tiene una corona de oro que pendía sobre su cabeza. Debido a que ha dejado el mundo atrás y está haciendo el trabajo encargado por Dios mismo, él tiene la esperanza de poder recibir la recompensa futura de una corona inmarcesible. Como dice 1 Pedro 5. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. O, según Timoteo 4:8, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. El verdadero ministro no lleva a cabo su ministerio para una recompensa temporal de dinero o fama,
o la aprobación de los hombres, sino para obedecer a su Señor, cuidar de los peregrinos y para lograr la gloria de una corona. El poder para discernir el verdadero ministro y un impostor es importante para cada creyente, porque en esta vida necesitamos de guías para exhortarnos, corregirnos y velar por nuestras almas. Ya el cristiano ha disfrutado de ese beneficio en evangelista. Y a lo largo de su camino va a encontrarse con guías falsos, como hipocresía y formalista, y como varios otros, como amor al dinero, y otros que le van a tratar de desviar del camino verdadero para buscar avaricia, o dinero, o fama, o reputación, o un camino más fácil que exalta nuestra vanagloria. Pero lo que necesita es una guía segura, una guía fiel, un guía fiel. Y es el Espíritu Santo, de hecho, quien nos ayuda. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a poder discernir la verdad del error, porque Él es esa unción del Espíritu, unción del Padre, que nos guía, que nos enseña, que nos señala el error, que nos protege de las falsas enseñanzas. El intérprete explica el propósito de esa lección de esa manera. Debemos mostrar este cuadro en primer término, porque el individuo a quien representa ese retrato es el único que está autorizado por el Señor del lugar donde te diriges, para guiarte en todas las decisiones difíciles que has de encontrar en tu camino. No eches en olvido esto que te he enseñado y has visto, porque tal vez en tu viaje te encontrarás con otros que pretenderán ser tus guías y te encaminarán hacia la muerte. Y de hecho, sí lo vamos a ver. Pero también vamos a ver buenos pastores, como cuando llega a las montañas de Delicias. Llega y ve buenos pastores que le ayudan a ver la ciudad celestial, a poder proseguir su camino con éxito. Vamos a la segunda visión, la ley y la regeneración. Aquí vemos la suprema importancia que el peregrino tiene de una obra regeneradora del Espíritu Santo. Y necesita esta obra en su vida si tiene esperanza de transformación y poder cumplir su carrera. La segunda visión que el cristiano ve se relata de esa manera. Luego lo tomó de la mano y lo condujo a una sala llena de suciedad, la cual nunca se había limpiado. Y mandando a uno de sus criados que la barriese, se levantó tal nube de polvo que el cristiano se ahogaba. Entonces una joven que acompañaba al intérprete, trayendo agua por mandado de su señor, la roció allí y pudo barrerse sin dificultad. Entonces el intérprete explica la imagen. La sala representa a un corazón que jamás ha sido limpiado, santificado por la tierna gracia del Evangelio. El polvo es su pecado original y la corrupción interior que ha infestado el hombre por entero. El que comenzó a barrer es la ley, y la joven que trajo el agua y roció la sala representa el Evangelio. Has visto que cuando el primero empezó a barrer, se levantó tal polvareda que era absolutamente imposible seguir. Estuviste a punto de ahogarte, lo cual significa que la ley, en lugar de limpiar el pecado del corazón, hace que aquel reviva más y más, le otorga poder y lo hace crecer en el alma. Por lo mismo que lo descubre y lo prohíbe sin dar poder para subyugarlo. Si luego la joven, rociándolo con agua, ha hecho posible que se barriera y se limpiara, ello quiere decir que cuando el Evangelio penetra en el corazón, con su delicada y preciosa influencia, vence y subyuga al pecado, limpia el alma que lo cree y la hace apta para ser habitada por el Rey de Gloria. Muy precioso, ¿cierto? ¿Qué es? Es el Rey de Gloria. Sí, pero esa es la idea detrás de Romanos capítulo 7. Esa es la idea de Romanos capítulo 7. La ley, uno que busca la santificación, la justicia, solo por la ley ve el pecado exaltarse, se fortalece y recobra a fuerza para luchar aún más, para envanecerse más contra el Señor, para endurecerse más contra la ley del Señor. Y demuestra que no hay poder en esa persona, creyente o no, para poder superar el pecado. La ley solo expone el pecado.
y le da un ímpetu al pecado, no por algo malo en la ley, como dice claramente Romanos 7, sino por la maldad del pecado. El pecado se aprovecha de la ley para pecar más. Y la ley no puede dar el verdadero poder para la limpieza. Pero el Evangelio viene y rocía el agua sobre el polvo para que se pueda barrer, para que se pueda barrer más fácilmente. Porque de ahí no se va a explotar como en un polvo seco. Entonces, esa es la idea. Podemos barrer y limpiar el cuarto, pero la ley simplemente lo empeora y te ahoga. Y como Pablo dice, ¿quién me salvará de ese cuerpo de muerte? ¿Cierto? Ese ahogamiento que está a punto de perecer por la desesperación que ha provocado la ley y el pecado. Pero el Evangelio viene y dice, ay, pues, ya, ahora, pues, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Entonces, el Evangelio viene y hace lo que la ley no pudo. Y eso es exactamente lo que Romanos 8 dice. Lo que la ley no pudo hacer, porque era débil debido a la carne, Dios hizo por enviar a su Hijo en forma de carne de pecado, para condenar el pecado en la carne. Entonces, el Evangelio hace lo que la ley no podía. El poder del pecado es la ley, dice 1 Corintios 15, 16. La ley, aunque buena y santa y justa, es usada por nuestro corazón pecaminoso para dar más poder a nuestro pecado y corrupción. Y no solamente le da más poder, sino Romanos 5:20 dice, la ley se introdujo para que abundara la transgresión. A la luz de esos pasajes, es clave que la ley no puede limpiar el corazón. La ley expone el pecado, pero no limpia ni perdona. El pecado incluso usa la ley para endurecer el corazón aún más. Esa es la enseñanza central del pasaje muy discutido de Romanos 7. Y a la luz de eso, es una historia muy preciosa. Es un pasaje muy glorioso que nos muestra que hay verdadero poder para nuestra santificación. ¿Y dónde encontrarla? En Cristo y su Espíritu, y no en nosotros mismos y nuestro esfuerzo propio para guardar la ley. Esa es la idea de esa segunda visión. La tercera, vemos la imagen de pasión y de paciencia. Pasión y paciencia. En la tercera visión, vemos que los peregrinos en este camino necesitan paciencia para esperar las cosas gloriosas que Dios les promete en los cielos y para que por paciencia puedan esperar a pesar de las dificultades y luchas. Quizás piensen de mi sermón el domingo, cuando hablaba de a muchos que venden las cosas eternas de la habitación con Dios y la nueva creación. Venden esto para tener algo de felicidad aquí. Que el mundo ofrece gloria y felicidad y muchos lo buscan aquí en vez de allá. Yo tenía en cuenta esta parábola. Estaba pensando en esto. En esta visión, Cristiano ve un cuarto donde están dos niños. La visión se describe de esa manera. El mayor se llamaba pasión y el menor paciencia. El primero estaba muy desasosegado y el segundo muy tranquilo. El intérprete da la primera parte de la explicación de esa manera. Aquel, dijo el intérprete, no se resigna a esperar hasta el principio del año que viene para obtener las cosas que más estima, como le aconseja su ayo, sino que quisiera tenerlas ahora mismo. Y como no puede, se halla en gran desasosiego, paciencia se resigna y espera. Es decir, pasión representa esa actitud que no se conforma con esperar en silencio a Dios, sino demanda sus riquezas y presentes ahora. Es como el hijo pródigo, quien en vez de esperar el fallecimiento de su papá para recibir la herencia, la pide antes. Eso es una tentación con la cual Cristiano ya se había encontrado. Flexible, por ejemplo, no estaba contento con pasar por dificultades con paciencia para recibir las glorias celestiales, sino valoraba las comodidades de su casa y su ciudad en el presente más que las glorias celestiales futuras.
Pero la visión sigue. En aquel momento vi entrar a un hombre cargado con un saco de dinero, el cual puso en los pies de Pasión, quien lo recogió con gran afán y alegría, mirando con sonrisa burlona a Paciencia. Pero la alegría duró muy poco, el dinero pronto se dilapidó, y a Pasión no le quedaron más que andrajos. Pasión sigue mostrándose como el hijo pródigo, quien al pedir con anticipación su herencia, fue y lo gastó todo en sus placeres y deseos carnales. Después de poco de tiempo, estaba alimentando los chanchos. Pero Paciencia espera hasta el momento designado por el Señor para disfrutar de esas cosas, y su disfrute es más completo y es eterno. El intérprete explica con más detalle el simbolismo de pasión y paciencia en esas palabras. Considera pasión como la imagen de los hombres de este mundo y paciencia como aquella de los hombres del siglo venidero. Pasión quiere tenerlo y gozarlo todo ahora, en ese mismo año, es decir, en ese mundo. A semejanza de los hombres que desean disfrutar aquí sus goces más excelentes y nada dejan para el mundo futuro o la otra vida. Esos conceden más autoridad al conocido refrán de más vale pájaro en mano que ciento volando, que a todos los testimonios divinos sobre la dicha venidera. Pero, ¿qué les pasa a tales hombres? Como Pasión, una vez dilapidado todo el dinero, solo le han quedado andrajos. Así se sucederá con ellos. Como dice nuestro Señor Jesús, ¿cierto? No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyan, y donde ladrones penetran y roban. Pero acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyan, y donde ladrones no penetren ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Estos hombres vienen por las pasiones de la carne, por su gusto y placer personal. Quieren la gloria y tranquilidad y tesoro hoy en esta vida, sin pensar de que le cuesta su propia alma. Pues, dice nuestro Señor, ¿qué provecho tendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Muchos cambian su alma inmortal por cosas perecederas de este mundo. Cambian la paz eterna por una paz temporal. Cambian la gloria eterna por una fama pasajera. Tristemente, cuando otros estén disfrutando de paz eterna, él estará sufriendo dolor y angustia. Como vemos en la visión, no solamente Pasión quería sus placeres ahora, sino rápidamente los gastó todos y solo le quedaban las migajas y andrajos, mientras Paciencia disfrutaba de cosas mejores. Como Cristiano dice, comprendo perfectamente que Paciencia es mucho más cuerdo. Primero porque espera cosas más excelentes. Y segundo porque las disfrutará y tendrá en ellas su gloria cuando a los demás ya no les quede más que andrajos. Entonces hay dos valores en la paciencia aquí. Uno espera cosas más excelentes de lo que el mundo puede ofrecer. Y uno espera cosas eternas que los otros simplemente son pasajeras. Entonces son de mayor valor y son eternos que nunca pasarán, mientras los otros son de poco valor y pronto pasarán. Eso es lo que sucedió en la parábola de rico y Lázaro, ¿cierto? Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. La sabiduría de la paciencia no solamente es en que espera cosas más excelentes y disfruta de ellas cuando los otros estén sufriendo, pero el intérprete agrega que las cosas por las que espera paciencia son las cosas eternas. La vida del hombre es como un vapor, y sus riquezas y gloria como la hierba del campo y su flor. Y por esto la sabiduría se encuentra en aguardar las cosas más excelentes, que son eternas, con paciencia, en vez de cambiarlas por algunas riquezas y placeres temporales. Es esta misma paciencia que le llevó a Moisés a vivir como hizo, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Él tenía sus ojos en un tesoro celestial.
Entonces vemos aquí una lección muy, muy útil y muy importante de paciencia y pasión. Y eso va a venir a la mente en el libro en muchas ocasiones. Llega la feria de vanidades, por ejemplo, y tienen las ofertas de gloria, de disfrute, de delicia, de lujuria, de pasión, de gloria, de felicidad, en muchas de las cosas ahí de la feria. Pero él sabe a través de esa lección que eso simplemente son cosas pasajeras. Y ellos van diciendo, lo que nosotros buscamos, ustedes no venden. No venden aquí lo que nosotros esperamos. Porque nosotros esperamos cosas de vida, de verdad, de justicia, de la presencia de Dios. Están buscando. Pero ellos no lo pueden considerar. Entonces, esa es la realidad de aquellos en las ferias de vanidades. En muchos otros momentos. También cuando se encuentra con Demas. Demas, el mismo de las cartas de Pablo, cuando se apartó porque amaba el mundo más que a Dios. ¿Y qué sucede? Trata de apartar a Cristiano y fiel, a Esperanza, a fiel había muerto, a Cristiano y Esperanza, a ir a una mina de plata que estaba ahí cerca. Puede entrar y excavar y enriquecerse. Pero ellos decían, no, no vamos a hacer eso. Vamos a seguir porque buscamos algo mejor. Pero cuando viene avaricia, cuando viene amor al mundo o amor al dinero, ellos sí se apartan allá y son destruidos. Es el mismo patrón de pasión y paciencia. Vamos a seguir por temas de tiempo. Tenemos que avanzar. Entonces vamos a ver las otras lecciones. Hemos visto los primeros tres. El ministro verdadero, la ley y el evangelio contrastados, la pasión y la paciencia. Y ahora vemos la obra secreta de la gracia. La lección anterior termina con una consideración importante. Si el cristiano está involucrado en una lucha entre la carne y se guía por lo que se ve y el placer de la misma, el espíritu que pone su fe en lo venidero invisible, ¿cómo es que la carne no lo vence por completo al espíritu, siendo continuamente bombardeado por las tentaciones de las pasiones de este mundo? Eso está en la lección 9 o 8, en la próxima. Sí, ajá. No, no sé. Yo pensaba que lo había subido. La lección 7, ¿no? ¿Y ya pasamos a otra? Sí, a la 8, sí. Entonces, cuando pasión y paciencia termina con esa reflexión, que pasión se guiaba por su carne, ¿cierto? Se guiaba por lo que sentía bien, lo que podía ver. No podía ver la gloria celestial, pero sí podía ver ese saco de dinero. Sí podía ver esa riqueza. Y quería eso ahora. Pero la fe ve las cosas invisibles. La fe pone su confianza y su tesoro en las cosas invisibles donde Cristo está sentado en los lugares celestiales, como dice Colosenses 3. Entonces, si la carne y la fe están en esa lucha, la carne queriendo satisfacerse en las cosas tangibles, tocables, palpables, pero la fe ve más allá, ¿cómo es que la fe gana? Pues aquí nos presenta otro cuadro. Hay la realidad de gracia continua. El Espíritu Santo está derramando gracia continuamente en la vida del creyente para asegurar su victoria. La cuarta visión se relata de esta manera. Después de esto, tomando el intérprete de la mano a Cristiano, lo introdujo en un lugar donde había fuego encendido junto a la pared y uno que echaba agua sin cesar con la intención de apagarlo. Sin embargo, el fuego ardía cada vez más vivo y con mayor intensidad. Entonces vemos el cuadro, ¿cierto? Hay una pared y solo vemos este lado de la pared. Y en esta pared hay una linterna, una luz con aceite, ¿cierto? Y esa luz, hay alguien botando agua, echándole agua para apagar la luz. Pero sigue e incluso sigue creciendo en su intensidad. ¿Cómo? Ese fuego representa la obra de la gracia en el alma del hombre. Es esa misma obra de gracia que asegura que el Hijo de Dios llegue al final de su camino y reciba la herencia guardada para él. Pero vemos que no es sin su dificultad, porque Satanás está siempre allí tratando de extinguir ese fuego de gracia en el alma por echarle agua. A través de esos sufrimientos,
el desaliento, las tentaciones, el engaño y muchas otras cosas, Satanás le tira agua a la obra de la gracia para extinguir la fe y apagar la obra de Dios. Pero a pesar de sus mejores intentos, el fuego sigue creciendo cada vez más en su volumen y su ardor. El fuego vuelve más intenso y más grande, aunque se le eche baldes de agua. Al ver ese cuadro, Cristiano está sorprendido y no sabe cómo el fuego puede seguir prendido, porque él solo ve este lado de la pared, pero de ahí le lleva detrás de la pared. Ven conmigo y comprenderás por qué el fuego. Porque el fuego, en lugar de extinguirse, se hace cada vez más vivo. ¿Ves a esa persona? Está echando de continuo aceite en el fuego, aunque secretamente. Y de esa manera le da cada vez más cuerpo. Esa persona es Cristo, que con el óleo de su gracia sostiene la obra comenzada en el corazón a pesar de los esfuerzos del diablo. El estar detrás de la pared te enseña que es difícil para los que son tentados ver cómo esta obra de la gracia se sostiene en el alma. Detrás de la pared, Cristo mismo está echando aceite y combustible al fuego que el diablo está tratando de extinguir. Sigue creciendo a pesar del agua que el enemigo le tira, porque la gracia de Cristo lo sostiene, lo hace crecer y abundar más y más. Aunque el pecado del enemigo abunda en sus fuerzas, por donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esa es una visión de gran ánimo y aliento para los cristianos. A pesar de la lucha con la carne, el diablo y el mundo, Cristo le concede gracia sobreabundante a su pueblo para que la obra que han comenzado se perfeccione en el día de Cristo. Cristo ha prometido que ninguna de sus ovejas puede ser arrebatada de su mano ni de la mano de su Padre. Y así sostiene a su pueblo con porciones siempre nuevas de gracia y auxilio espiritual. Como Pablo, aunque vino un mensajero de Satanás para bofetearlo, Cristo viene y le dice tiernamente: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Aunque la carne recibe nuevas tentaciones cada día para llevarnos a atesorar lo presente y visible, Cristo sigue renovándonos, ayudándonos y fortaleciéndonos con su gracia. La aplicación aquí es doble. En primer lugar, debemos seguir en medio de este mundo con una humilde dependencia de Dios. En vez de ver el fuego y su crecimiento y jactarnos de nuestro avance espiritual, a pesar de dificultades, debemos reconocer con humildad que todo lo que tenemos es del Señor y su obra de gracia. Segundo, debemos tener una esperanza agradecida. Al reconocer que todo es de su gracia y nunca va a faltar, podemos tener esperanza que vamos a llegar al final. Y la obra de la gracia nunca se extinguirá a pesar de las muchas dificultades y ataques. Debemos darle gracias a Dios por su gracia eterna y fiel para con nosotros. Que la sorpresa que nos causa nuestra perseverancia en gracia, a pesar de todas las dificultades que nos lleva a mirar detrás de la pared para ver el poder, amor y gracia de nuestro Cristo. O sea, aunque no podemos ver esa realidad, por fe podemos disfrutar de ella. Con la fe en el Señor podemos considerar que Dios está sosteniéndonos. Podemos ver nuestra vida, es decir, cómo no me aparté, cómo me he mantenido en este camino, es solo por la gracia del Señor. Podemos ver detrás. Y nos da un ejemplo de esa ironía dramática. Cuando hay algo que ahora podemos conocer, que quizás otros no ven. Cuando el mundo ve, ¿por qué puedes seguir? Ahí no ves las aflicciones. ¿Por qué no maldice al Señor y muere? Pero hay algo que la está sosteniendo. Hay algo ahí detrás que ellos no ven, que nosotros vemos por fe. Y es esa obra continua de la gracia. Y llegamos a la quinta visión. El intérprete le muestra al cristiano una visión que expone la manera en que los cristianos entren a la gloria, con valentía, denuedo e incluso con violencia. La visión es la siguiente. Enseguida llevó al cristiano a un sitio muy delicioso, donde había un soberbio y bellísimo palacio, en cuya azotea se encontraban algunas personas vestidas de oro y cuya puerta vio una gran muchedumbre de hombres, muy deseosos al parecer de entrar, pero que no se atrevían,
Vio también a poca distancia de la puerta a un hombre sentado a una mesa con un libro en encargo de escribir, y tiene la orden de ir apuntando los nombres de los que entraban. Además, vio en el portal a muchos hombres armados para impedir la entrada, dispuestos a hacer todo el daño posible a quienes intentasen entrar. Eso le sorprendió mucho al cristiano, pero su asombro aumentó enseguida al observar que mientras todos retrocedían por miedo a los hombres armados, uno que llevaba retratada la intrepidez en su semblante se acercó a que estaba sentado a la mesa y le dijo: «Anote usted mi nombre». Y luego, desenvainando su espada y con la cabeza resguardada por un yelmo, acometió por medio de los que esperaban armados, y a pesar de la furia infernal con que se lanzaron sobre él, empezó a repartir denodadamente tajos y golpes. Su intrepidez fue tal que, aunque herido y habiendo derribado a muchos que se esforzaban desesperadamente por detenerlo, se abrió paso y penetró en el palacio a tiempo que los que habían presenciado la lucha desde la azotea lo victoriaban diciéndole: «Entra, entra y lograrás la gloria eterna». Después de lo cual lo recibieron gozosos en su compañía, lo vistieron con vestiduras resplandecientes semejantes a las suyas. El palacio representa a los cielos, muy obviamente. Las personas vestidas de oro en la azotea representan a los santos del pasado que ya han entrado y sirven para animar a los peregrinos de hoy que se arriesguen para entrar a pesar de las dificultades y los ataques de los enemigos. Los hombres luchando para impedir a los peregrinos la entrada representan a los agentes del mundo y Satanás, que tratan de impedir la entrada de los peregrinos con una furia infernal. Pero el hombre que entra representa la actitud que debe tener cada cristiano en su lucha por entrar en los cielos. Hay dos textos bíblicos que sirven como la base para esta visión. En primer lugar, hay el pasaje interesante de Cristo en Mateo 11. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. El camino al reino de los cielos pasa por medio de muchos enemigos, persecuciones, ataques y tentaciones. Por lo tanto, los peregrinos tienen que marcharse con valentía y denuedo para oponerse a esos ataques para que entren. La persecución trata de hacer que los cristianos nieguen a Cristo y así no logren entrar. La tentación trata de hacerles rendir las glorias y reposos celestiales por algunos placeres temporales. Y a veces esos ataques vienen de algunos de un trasfondo más religioso, que usan su legalismo para atar y engañar a los hombres para que no entren. Como Cristo dijo de los fariseos, ¿cierto? «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando». Todo cristiano tiene que enfrentar mucha oposición de los hombres del mundo, la tentación e incluso los hipócritas religiosos. Pero los que entran valientemente recibirán la recompensa. Esos enemigos son como los edomitas y otras naciones cananeas, que no querían simplemente dejar a los israelitas pasar por su tierra para entrar en la tierra prometida. Sin embargo, salen al encuentro con ellos para impedirles y luchar contra ellos. Les cierran la puerta. Por eso tenían que amarse varonilmente, ceñir sus lomos para la batalla. Los cristianos son ovejas en medio de lobos y deben andar varonil y sabiamente. Como Spurgeon dijo, comentando sobre esta escena: «Tenéis enemigos dentro de vosotros, enemigos fuera, enemigos debajo, enemigos por todas partes, el mundo, la carne, el diablo. Y si el Espíritu de Dios os ha dado vida, os ha hecho un soldado, y nunca podréis envainar nuestra espada hasta que obtengáis la victoria. El hombre que quiere ser salvado debe ser violento, debido a la oposición que tiene que encontrar». Pero para animar al cristiano, hay una multitud de hombres y mujeres del pasado que ya han entrado y que están ahí en la azotea, animando al cristiano. «Entra, entra y lograrás la gloria eterna». Esos hombres representan los de Hebreos 11. Esa es una idea muy parecida a Hebreos 11 y 12, que son esa nube de testigos que muestran a los peregrinos de hoy la fidelidad de Dios, el valor sobresaliente de lo celestial y la certeza de lo que la fe espera.
Por lo tanto, aunque hay muchos que tratan de impedir al cristiano, hay muchos que siguen animándole y su testimonio sirve para darle ánimo y valentía para cumplir su carrera y entrar. Vemos la Biblia y vemos que nadie que se arriesgó en confiar en el Señor se quedó avergonzado. Vemos que lo que ellos lograron fue mucho más de lo que iban a recibir por quedarse afuera. Y vemos que hay entrada. Es posible entrar. Algunos ya han entrado. Y si nos esforzamos, también nosotros podemos entrar. El gran ejemplo de persona que nos anima a entrar es Cristo mismo. Como dice Hebreos 12. No solamente son los otros hombres, sino Cristo es nuestro gran ejemplo en esto. Dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Entonces vemos muchos otros, como Moisés, que se arriesgó en medio de los ataques y el oprobio de Cristo para poder lograr la recompensa eterna. Vemos a Cristo mismo, quien sufrió gran violencia de parte de los hombres. Pero aún así, Él logró el gozo por adelante. Y nosotros también podemos seguir este camino y lograr lo mismo. Al ver el ejemplo de Cristo y muchos otros, esa ilustración nos invita a luchar y avanzar hacia la puerta sin cansarnos ni desanimar. A no cansarnos en hacer el bien, sino a seguir hasta la cosecha final. El ir en contra de la razón, en contra de la evidencia delante de nuestros ojos y confiar en el Señor hasta el final. En sexto lugar, intérprete muestra a Cristiano el temor de que hay algunos que empiezan este camino y por un tiempo parecen tener todas las marcas de un verdadero peregrino, pero por su pereza, por las atracciones del mundo, por las tentaciones de Satanás y muchas otras cosas caen de ese estado de gracia y rechazan a Cristo, blasfemando así al Espíritu Santo. Y así son reprobados y se apostatan del camino, se apartan. Esta visión demuestra la importancia de que el peregrino tenga la actitud del hombre que vio en la visión anterior. Necesita esa violencia y dedicación. Es posible que el peregrino sea como aquellos que llegaron al patio del palacio, pero no entraron porque fueron impedidos por engaños, tentaciones, temor. Se quedaron lejos. Vieron la casa, vieron el palacio, se acercaron, estaban ahí en la mesa, pero no entraron por esas tentaciones. En esta lección vemos la necesidad que el peregrino tiene de sobriedad y vigilancia, el vigilarse. La visión se relata de esa manera. Tomándolo de la mano, lo llevó a un cuarto oscuro, en donde había un hombre encerrado en una jaula de hierro. Su semblante revelaba una profunda tristeza. Tenía los ojos fijos en la tierra y las manos cruzadas, mientras que unos profundos suspiros y gemidos indicaban la tortura de su corazón. Aquí encontramos un cuadro muy difícil, aterrador y triste. De hecho, las últimas dos visiones sirven para infundir temor y mostrarnos la necesidad de un temor de Dios y una sobriedad en nuestro caminar cristiano. En esta visión vemos a un hombre torturado, encerrado, sin esperanza, sin luz. Eso debe llamarnos la atención a la importancia de esta visión y lo llamativo que debe ser para nuestras vidas. Esta y la próxima son las únicas lecciones en que un personaje interactúa con cristiano. Los otros simplemente son cristianos viéndolo desde afuera. Pero aquí entramos en la situación. Es una de esas técnicas literarias que vimos. Cristiano entra en la visión, tiene una conversación con las personas y eso nos ayuda.
Al ver esta escena, Cristiano se queda bien impactado. El intérprete le dice que pregunte la razón por su condición. Y cuando pregunta, dice, soy lo que en otro tiempo no era. A esa respuesta un poco oculta y proverbial, el hombre le agrega esa explicación. En otro tiempo profesaba ser cristiano, que prosperaba y florecía a mis propios ojos y a los ojos de los demás. Me creía destinado a la ciudad celestial y esa idea me llenaba de un gran regocijo. Esa descripción nos muestra que la visión se trata de un apóstata. Ese hombre por un tiempo se pensaba ser cristiano. E incluso mostraba muchos frutos que veía con sus propios ojos y que otros también veían. Y por un tiempo no solamente él decía esas cosas, sino incluso lo vivía, incluso se deleitaba en esas cosas. De hecho, encontraba gran gozo y regocijo en su vida cristiana, porque seguía con esa esperanza de poder entrar a la ciudad celestial. En un sentido, por mucho tiempo, ese hombre no se distinguía de un cristiano verdadero. Ante sus propios ojos, ni los ojos de los demás, eran iguales. Si lo hubiéramos mirado con nuestros ojos humanos, antes de esta escena, nosotros también veríamos la apariencia de un verdadero cristiano. Pero ahora está en una situación muy diferente. Ahora esa esperanza y gozo se han consumido. Ahora esa libertad en Cristo se ha convertido en una jaula de hierro. Ahora ese semblante de cristiano en el camino correcto es de un hombre desesperado y abandonado. Esa prosperidad espiritual ahora se ve como una pobreza total. Pues en sus propias palabras, ahora soy una criatura desesperada. Estoy encerrado en esa jaula de hierro y no puedo salir. ¡Ay de mí! No puedo salir. Y Cristiano le hace esa pregunta: ¿por qué no puedes salir? Pero ¿cómo has llegado a un estado tan desdichado? Y dice: dejé de velar y de ser sobrio. Dejé de velar y ser sobrio. Solté la rienda de mis pasiones. Pequé contra lo que manda clara y expresamente la palabra y la bondad del Señor. Contristé al Espíritu Santo y este se me ha retirado. Tenté al diablo y vino a mí. Provoqué la ira de Dios y el Señor me ha abandonado. Mi corazón se ha endurecido de tal manera que ya no puedo arrepentirme. En esa respuesta encontramos una lista de varias figuras que manifiestan un pecado terrible, que cada uno viene de pasajes bíblicos. Ha dado libertad a sus pasiones, a poder llevarle a donde ellas quieran. Ha tomado la verdad clara que sabía expresamente de la palabra de Dios y la ha negado por su pecado. Ha contristado al Espíritu Santo y siente que el Espíritu Santo se le ha quitado. En vez de resistir al diablo en fe, se rindió delante de él y ha provocado la ira de Dios. Por esa descripción tan triste, le lleva a Cristiano a pensar de la realidad de la misericordia de Dios y la posibilidad de que haya esperanza para este hombre. En esta historia, la perspectiva que escuchamos no es la del intérprete, sino que es la del hombre mismo. Está describiendo cómo él mismo ve su condición. Cada vez que Cristiano le hace una pregunta al intérprete, le manda hacer la pregunta al hombre. Por lo tanto, no es que el intérprete haya negado completamente la esperanza para este hombre, pero la visión sirve para mostrar la tristeza y lo terrible de esa condición, para ser una advertencia para nosotros. Hace la pregunta sobre la posibilidad de esperanza. El hombre responde que no. Dice: he crucificado de nuevo para mí al Hijo de Dios. He aborrecido su persona, he despreciado su justicia, he tenido por inmunda su sangre. He hecho afrenta al Espíritu de gracia. Por tanto, estoy privado de todas las promesas y no quedan para mí sino amenazas terribles amenazas de un juicio cierto y seguro, y la expectación de un hervor de fuego que me ha de devorar a mí como adversario. Entonces vemos referencias a textos como Hebreos 6, 4 a 6, a Hebreos 10, 26 a 29, y varios otros que hablan de la realidad del juicio de Dios sobre aquellos que menosprecian y desprecian la sangre de Cristo, aquellos que retrocedan, que retracten su fe, que al conocer a Cristo y tener la verdad de Cristo, el volver a rechazar esa verdad y pisotear la sangre de Cristo. Entonces vemos aquí un cuadro bien difícil que Bunyan identifica como esa blasfemia del Espíritu Santo, esa apostasía.
el tener la verdad, el tener la verdad de las Escrituras, el tener la verdad del Evangelio, confesar la verdad del Evangelio y el retractarse, apostatarse de esa verdad, rechazando a Cristo. En el apunte pueden ver la explicación más completa de Bunyan sobre ese punto. Ese cuadro de verdad es muy aterrador y nos llama a poder escuchar las exhortaciones de la palabra del Señor, a velar y ser sobrios, porque hay grandes enemigos y tentaciones que nos apartarían de la verdad, que nos apartarían de Cristo, que nos llevarían al mundo. Entonces no debemos seguir el ejemplo de ese hombre, dejando de velar y ser sobrios, sino debemos seguir el ejemplo de los santos. Debemos ser vigilantes, guardando nuestras bocas, guardando nuestros corazones y manteniendo nuestra fe siempre puesta en Cristo Jesús. Debemos recordar la gracia del Espíritu Santo y depender de Él y no desesperarnos. Esas dos visiones deben irse de la mano. Una es la gracia constante que nos preserva, pero la realidad de ser sobrios y vigilar. No debemos decir, pues, el Señor nos va a preservar, la gracia siempre va a estar ahí, entonces dejemos de velar. No, dice, hay la gracia que nos sostiene, pero seamos diligentes en velar, vigilar nuestras almas y guardarnos en el amor del Señor. Y en último lugar, la última lección es una imagen del día del juicio. El día del juicio. De una visión de un hombre que tiene un sueño en el cual él ve el día del juicio y no está listo, no está preparado para el día del juicio. Esa visión sirve para poner delante del peregrino la realidad de un juicio inevitable. Ese juicio es algo que servía en la conversión del cristiano, que le despertó a su situación grave, que le llevó a desesperar de su vida en la ciudad de destrucción y buscar la vida por la puerta angosta. Pero no era necesario una convicción del juicio solamente para despertarle a su estado pecaminoso, enviarle al camino correcto. Pero también es una visión que el intérprete considera importante para todo su peregrinaje. En esa visión vemos algunas descripciones bíblicas de cómo se verá ese día del juicio. Será un día de angustia, de oscuridad, de espanto y temblor. La ira de Dios hará que los hombres se escondan en las rocas, e incluso clamarán que las rocas caigan sobre ellos. Será un día de la gran majestad de Dios, de Cristo, que hará que toda la creación se sacuda y los hombres tiemblen delante de Él. Incluso las montañas se derritirán. En esta visión recibimos un vistazo de ese día cuando todos los muertos en los sepulcros escucharán la voz de Cristo para venir a juicio. Algunos para vida, otros para muerte. La Biblia afirma muy claramente la idea de un juicio final venidero, que es inevitable. Es apuntado para el hombre una vez morir y después de esto así es decretado, que los hombres mueren una sola vez y después de esto el juicio. Esa realidad, vemos que esta visión sirve para instilar un temor santo en los creyentes. El temor de Dios no es meramente algo que despierta a los pecadores a su estado muerto bajo el juicio, sino también es parte de lo que el peregrino cristiano necesita para guiarle en su camino. Tanto esta visión como la anterior sirven para poner barandas alrededor del camino cristiano, para que se llene de un temor santo de las cosas que le pueden desviar de ese camino, exponer al tormento que sufría el hombre enjaulado. Entonces necesita ver esa realidad del juicio y apartarse de mal, apartarse de esas cosas, a perfeccionar la santidad en el temor de Dios, encomendar su alma al Dios que juzga con justicia, a no temer al hombre que puede matar su cuerpo solamente,
y no toquen el alma, sino temer a Dios, quien puede matar tanto el cuerpo como el alma. Ese sueño terrible, una pesadilla de verdad, del día del juicio, también le infunde de esperanza a cristiano. ¿Cómo puede tener esperanza de esta vista, de esta visión? Pues en esas visiones, tanto bíblicas como esa del libro, algo muy llamativo sobre ese día del juicio. Aunque todos los hombres han pecado contra Dios y merecen justamente su ira y juicio, esas visiones del juicio no son de una condenación universal. Al ver ese día de juicio, el creyente puede ver que Dios ha guardado su promesa. Y cuando dice que justifica a los que creen en Cristo, no es un engaño ni una mentira. Una visión del juicio que viene acompañado de una visión de salvación del remanente, nos muestra que las promesas del Señor son fidedignas. Que el Señor no va a avergonzar a aquellos que ponen su fe en Él. Dios guarda sus promesas. Dios ruge de Sión. Pero también Dios es un refugio para su pueblo en el día del Señor. Entonces, esta imagen debe llevarnos a velar, a prepararnos, a poner nuestra fe en el Señor y confiar en sus promesas y no ser endurecidos por el pecado. Debemos ser sobrios y andar en el temor del Señor, porque Él es el Dios juez, justo, que juzgue tanto a los buenos como a los malos. Y nosotros debemos asegurarnos de ser partícipes de ese remanente salvado por gracia y no ser sorprendidos en medio del pecado como muchos otros. Entonces, mis hermanos, hemos visto estas 7 lecciones. Cristiano ahora está listo para empezar su peregrinaje oficialmente. Como dijimos, el intérprete representa ese inicio de la obra del Espíritu Santo en nuestras almas. Pero ese ministerio no termina al principio. Y por eso el intérprete le envía con esta bendición final. Que el Consolador, el Espíritu Santo, te acompañe y Él sea siempre quien dirija tus pasos hacia la ciudad. Y de ahí Cristiano responde con una oración, con una alabanza, un poema. Dice, cosas muy grandes y muy provechosas acabo de ver, las cuales a la par que terribles me son también de mucho aliento. Quiero siempre pensar en ellas, porque no en balde me las han enseñado. Doy gracias al buen intérprete por haber sido tan bondadoso conmigo. Entonces, mis hermanos, que el Señor bendiga su palabra y que también nosotros seamos guiados por esas lecciones prácticas de parte del intérprete.